Esta noche queremos dar la vuelta al mundo y queremos viajar hasta la luna, sumergirnos hasta el abismo de los océanos en el Nautilus, conocer los habitantes de la Tierra Hueca. ¿Y cómo? Pues con el gran anticipador del futuro a lo largo de 64 novelas, considerado el padre de la ciencia ficción. Y claro, nos preguntamos, ¿visionario o científico? Algunos comentan que sus creaciones eran fruto de los aprendizajes en una sociedad secreta. Esta noche, el gran Julio Verne comienza Abismo. Aquí seguimos con el ámbito de las novelas, porque la verdad es que nos lo habéis comentado, os gusta mucho este tipo de programas. Al final, pues estamos también recordando un tanto nuestra infancia, esos libros que nos acompañaron durante tantísimo tiempo y que tantas preguntas nos han hecho a nosotros mismos y que sin duda, pues lo que hace es desgranar un mundo ficticio, pero muchas veces que se convierte en mundo real. Así que aquí a mi vera, Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Una noche llena de aventuras y que claro, que nos ponen en la pregunta de si la realidad copió las historias de Verne o Verne se anticipó, ¿no? Hoy lo descubriremos. ¿Tú qué opinas? Bueno, ahora no lo voy a contar, después vamos sacando conclusiones. Venga, vale. Pues tenemos al otro lado de la línea nuestro amigo Dani Gueras, Mr. Krell, conexión desde las faldas de la montaña mágica de Montserrat. Dani, ¿qué tal estás? Buenas noches, Nacho. Buenas noches, Silvia. ¿Qué tal estáis? Pues contento por tratar un tema tan interesante como el de un personaje tan famoso como el escritor, el literato Julio Verne, ¿no? Jules Verne, pero claro, yo lo he conocido por Julio y lo llamaré siempre Julio porque son mis dos Julios más importantes, Verne y el Iglesias. Eso te iba a decir, digo. No podíamos fallar. No, hombre, no, claro. Entonces, Julio Verne, un personaje que tiene mucha injundia y que va a dar mucho que hablar, como ya ha hecho, correr ríos de tinta. Bueno, dos hombres misteriosos donde los haya, pero hoy nos centramos en la antigüedad, en el siglo XIX. Volvemos a viajar hasta estos últimos programas, casi con ese Frankenstein también que estuvimos haciendo y otros tantos. Y claro, es una persona que está influenciada por el gran Edgar Allan Poe, por Turnachón, conocido como Nadar, y al final se va nutriendo de diferentes historias, diferentes novelas, diferentes pasajes y leyendas que le contaban desde pequeño. Pero claro, de pronto vemos que es una persona que casi no predice el futuro, sino lo que hace es predecir casi elementos y creaciones tecnológicas, como si fuese el gran Leonardo da Vinci en aquellas épocas, buscando esas creaciones que nunca llegaron a ningún puerto, un gran fruto, pero realmente con Julio Verne sí. E incluso muchos periodistas de la época se acercaban a él, decir, pero bueno, ¿qué es lo que ha hecho usted? Porque esto se está convirtiendo en realidad. No fue muchos años después de su muerte, sino durante su vida también empezaron a dejarse entrever esas creaciones maravillosas. Algunas pueden tener cierta explicación, como veremos, o al menos yo intentaré dar mi propia connotación, pero comenzamos desde un inicio, Silvia. Bueno, Julio Verne es cierto que desde pequeño tenía una fascinación por la ciencia, ¿verdad? Y por todo, por toda la investigación, por la exploración, por la geografía. Es algo que le encantaba, aunque al venir de una familia de clase acomodada, francesa, en Nantes, ellos lo que querían era que siguiera con el negocio familiar, ¿no? Que era en realidad la abogacía. Con lo cual lo mandaron a París. Él sí que se aprovechó un poco, ¿no? de su estancia en París, donde estaba estudiando Derecho, pero allí lo que hizo en realidad él fue nutrirse de conversaciones con literatos, con científicos, con toda esa parte artística que aprovechó muy bien para, también incluso él escribió poemas durante su veintena y tuvo una relación muy estrecha con Dumas, con el hijo, con Dumas hijo.
Y allí efectivamente, has comentado su relación con Félix Nadar, que era fotógrafo, que fue el que yo creo que le inculcó lo que dio germen a todas sus obras, ¿no? que era la fotografía aérea. Yo creo que si no hubiera sido por esa relación, no habríamos tenido ninguna de estas novelas que empezó a escribir prácticamente con 20 años, que nos dieron viajes extraordinarios, que precisamente así se llamaban sus primeras novelas, y que siempre nos mostraban el mundo de una forma muy específica, ¿no? Narraba, eran clases casi de geografía, pero de una forma preciosa y llenas de inventos y de aventuras fantásticas. Pero fíjate que podría haber sido abogado y al final lo dejó por entregarse al mundo de la escritura y la literatura y de los inventos. Dani, ¿qué es lo que a ti más te marcó de esta persona? Claro, habla Silvia de intentar dominar el cielo, ¿no? Sobrevolándolo. Esto es algo que viene desde los albores de la creación humana, la necesidad de tener que ver desde las alturas, podemos hablar también del chamanismo, ¿no? De saber qué es lo que hay mucho más allá del firmamento y poder ver las estrellas, poder ver el cielo, poder ver los astros y sobre todo soñar, hasta que de pronto pues, se convierte en una realidad. Y él realmente hizo dos, ¿no? Una con esa especie de cepelín que surcaba los cielos como si fuese un barco con grandes hélices. El Albatros. Hablaremos de él, al igual que casi como esa llegada del hombre a la luna. Y tendríamos que hablar de los diferentes Apolos, ¿no? El Apolo 8, que es uno de los más significativos en esta expedición, como otros tantos. Dani, tu opinión así un poco global, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Bueno, de Julio Verne, ¿qué nos llama la atención, no? Es un personaje tan prolífico, fue un escritor tan prolífico, creo que llegó a crear 62 novelas, si no me equivoco, y todas con un tremendo éxito, ¿no? Sí que es verdad que siempre nosotros tenemos de cabecera, nos vienen a la cabeza, pues la que hemos dicho, ¿no? La Vuelta al Mundo en 80 días, el viaje al centro de la Tierra, de la Luna a la Tierra, de la Tierra a la Luna, perdón. Pero es cierto que creó otras muchas que se conocen menos, como la que mencionabais ahora, la que tiene por protagonista a Rubor en el Albatros, ese ingenio mecánico que casi como un barco surca los cielos, ¿no? Ese anhelo que tú también has dicho del ser humano por conquistar el cielo. Y claro, no podría faltar 20.000 leguas de viaje submarino con el Nautilus y ese Capitán Nemo tan característico y tan carismático. Pero sí que es cierto que Verne tuvo una infancia nada complicada. Sí que hay un poco de mito en lo que nos dicen de que tenía una mala relación con su padre. Es cierto que en una de sus últimas entrevistas que le concedió, entre ellas varias, al mismo periodista norteamericano Robert Shedard, ya en la última le dejó caer que él tenía una relación con su padre bastante más dulce de lo que el mito decía de Verne, ¿no? Hay incluso una leyenda urbana, vamos a llamarlo así, porque no hay nada constatado, que su padre, cuando él, con 17 años, quiso escaparse de casa para navegar, irse a las Indias, en un barco de grumete, de polizón, su padre lo pilló antes de que se fuera, le pegó una serie de latigazos y lo encerró en una habitación. Y le dijo aquello de, prométeme que jamás vas a viajar, solo lo harás con tu imaginación. Y eso es lo que nos ha hecho Julio Verne a todos, no viajar con su imaginación. Pero es un hombre que también tuvo sus viajes. Recordemos que tuvo 3 veleros, el San Michel 1, el 2 y el 3 en honor a su hijo Michel. Y claro, es un hombre que tuvo una vida no tan interesante como sus novelas, pero de la que sí que se puede extraer y hablar bastante. Bueno, has comentado una novela maravillosa de la Tierra a la Luna, donde aparece como ese alunizaje flotando, ¿no? Y es cierto que a comienzos, bueno, a mitad del siglo XIX ya se empieza a soñar casi científicamente con ese viaje a los astros, a la Luna, y él aparece esa astronave en forma de proyectil que es disparado por un gran cañón, y luego, además, el interior aparece con todas las comodidades, como si fuese el Titanic. Un tanto distinto a la realidad, aunque es cierto que comodidades se intenta buscar las máximas posibles dentro de que son lugares para la experimentación científica y la investigación.
pero acertó también en parte de la duración del viaje. Y hay algo muy interesante, que es que el Apolo 8 aterriza, como se diga, a 8 kilómetros, a 4 kilómetros de distancia del punto que él predijo donde iba a llegar. Y estamos en el Océano Pacífico, que tiene 15.500 kilómetros. Ojo, ¿eh? Bueno, son casualidades o no, pero realmente en semejante cantidad mole de agua, que es muy superior a lo que tenemos en tierra, 4 kilómetros, ¿no?, de diferencia. El Apolo 13 también, que entra en órbita. Es muy interesante reflexionar sobre todo ello. Y luego hablaremos de esas posibilidades de quién le podía dar cierta información o cierta sabiduría para basarse en estas novelas. Bueno, es que si queréis comenzamos con estas coincidencias con el Apolo. Yo, fíjate, creía que era el Apolo 11. Pero es cierto que durante todas sus novelas sí que crea muchísimos inventos, gadgets, que en la realidad existieron 20, 30 años después, incluso 50. La ciencia no fue capaz, quizás sí de imaginarlos, pero de hacerlos realidad hasta mucho después. ¿Se basaron quizá en sus historias? No lo sabemos, pero hay cosas que nos llaman mucho la atención, como lo que estabas comentando del Apolo. Claro, el 11 es el que llega a la Luna, ¿no? Sí. El 13 es el que coge una especie de órbita, que es lo que él buscaba también en el libro. Bueno, aquí sabes que los Apolos al final, pues hay tragedias y hay maravillas. Pero es que él en su descripción da unos tamaños y unas aproximaciones muy reales a lo que ocurrió después. Lo que decías del punto de despegue, ¿no? Incluso la velocidad, por ejemplo, porque Julio Verne establece la velocidad por segundo en 10,9 kilómetros por segundo. Y el Apolo llegó a 11,2. Es decir, fíjate que es increíble una cifra tan cercana, una coincidencia absoluta. Lo que decías del lugar del lanzamiento del proyectil, lo hace en Florida, 27 grados 7 minutos de latitud norte. En la realidad ocurrió en Florida, 28 grados 35 minutos latitud norte. Un grado de diferencia. El 11, sí. El Apolo 11, pues claro, pues es que el 8, cuando llega a la Tierra, la cápsula, él se equivoca en 4 kilómetros, en el océano. ¿En dónde ameriza? Ostras, amerizar, eso es lo que no me acordaba esa palabra. Dices, bueno, pues es apasionante, ¿no? ¿Esto qué es lo que, a qué te lleva? A necesitar leer esa novela. ¿O no? Por ejemplo, también es capaz de medir la distancia entre la Tierra y la Luna, que él establece en 384.400 kilómetros. Y ahora, actualmente, sabemos que es de 398.396 kilómetros en el apogeo, o sea, la mayor distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Se confundió solamente en 10.000 kilómetros. Es increíble. ¿Cómo podía saber estos datos? Es cierto que él acudía a muchísimas charlas, a clases en universidades de los mayores exploradores, de los mayores científicos que había en aquel momento. Leía todas las publicaciones diariamente relacionadas con la ciencia y con la tecnología que estaba empezando a crecer en esa época. Pero ¿cómo pudo calcular él semejantes datos? Imposibles en la época. No, claro, bueno, se dice que los datos, de hecho, los datos que él calcula, que él utiliza para el viaje, la novela de La Tierra a la Luna, son prácticamente exactos a los que tuvieron que calcular los ingenieros de la NASA a la hora del despegue del Apolo 8. O sea, es decir, eran matemáticamente exactos casi. Y esto, pues, bueno, puede tener una explicación, como dice Silvia. Sí, yo creo que sí, que Verne era un apasionado supremo de la ciencia. Su verdadera pasión, siempre lo dijo, era la geografía, por eso lo de esos viajes tan extraordinarios, ¿no? Pero sí que es cierto que le apasionaba la ciencia del momento en la que las maquinarias de vapor, todo eso desde pequeño ya le causaron gran impacto. Y es verdad
también que gracias a Nellie Bly, una periodista también norteamericana de la que también podríamos hablar tela, porque fue la que, no sé si recordáis, la que batió el récord de la Vuelta al Mundo en 72 días, 6 horas y 10 minutos. Esta persona le hizo una entrevista a Julio Verne en su casa de Amiens y gracias a ella tenemos prácticamente una fotografía de su despacho espartano en el que trabajaba Verne y sobre todo, a colación de esto, lo más importante, la biblioteca. La biblioteca tenía una gran mesa llena de miles, igual eran demasiados, muchísimos papeles, muchísimos recortes científicos, de magazines que tenía, todo para seguir nutriendo sus novelas con ese conocimiento científico, metalúrgico, matemático, todo lo que podía utilizar, geológico incluso, ¿no? El viaje al centro de la Tierra. Él se nutría de todo eso, leía muchísimo, era un lector empedernido, le encantaba. Y, por supuesto, también tenemos esas suscripciones. Él estaba suscrito a 20 periódicos. Y hablamos ahora de las suscripciones de Netflix y Disney+. Pues Julio Verne en su momento ya, en el siglo XIX, estaba suscrito a 20 magazines. Todos científicos, todos relevantes, todo para estar al día totalmente de lo que ocurría en el mundo y así poder proyectarlo en sus novelas. En esa entrevista se ve también en una de las fotos, y lo contaba la periodista, que tenía una esfera, un globo terráqueo, de estos que se tienen en los escritorios, y que estaba marcado por las puntas del compás, porque él medía con su propio compás, ¿sabes? Iba haciendo mediciones sobre el globo terráqueo que tenía en el escritorio. Entonces así él iba calculando las distancias de sus aventuras, de sus... O sea, es que era increíble, ¿sabes? Toda la preparación que él tenía a la hora de documentarse no era algo banal. Y esto es curioso porque él tenía que escribir mínimo 2 novelas al año por un contrato que hicieron con su editorial, con su editor. Es decir, ¿cómo podía tener tiempo de hacer esas investigaciones y a la vez ser tan prolífico con unas historias tan reales y que se adelantaron tanto a su tiempo? Por ejemplo, suscita la pregunta, ¿no? ¿Realmente la llegada a la luna del hombre fue una escenificación real de la novela de Julio Verne? ¿Esto creéis que pudo hacerse así? Porque es que ocurrieron cosas... ¿Por qué no? Claro. Ocurrieron cosas, porque fíjate, es curioso que tanto el proyectil como el módulo lunar Eagle, que es el real, sufrieron desviaciones en las rutas. En el caso del proyectil de Verne fue por la atracción de un cuerpo interestelar, y en el caso del módulo lunar, de unas pequeñas perturbaciones, se les decían, que se produjeron al separarse el Eagle del módulo del mando Columbia. O sea, es que hasta esa desviación en la ruta parece como si fuera una escenificación paso por paso, tamaño, días, que fueron 4 o 5 días, ¿no? de viaje. Todo. No. ¿Os parece que quizá sí que fue algo hecho adrede? Sí. Tú, por ejemplo, desde tu niñez te has alimentado en las novelas en concreto. Al final tu mente creativa también viaja hacia ellas. Y claro, si una de las personas que dirigían estos proyectos lunares, claro, al final le tienes que dar una forma, ¿no?, a ese elemento que va a surcar los cielos, o a ese módulo lunar que tiene que alunizar de esa forma. No sé, yo creo que allí entiendo que la ciencia es la que manda con los diferentes curvaturas, ángulos, etc. Pero en vez de hacerlo de forma cilíndrica, pues dicen, bueno, ¿y por qué no esa forma triangular que él propone, más cónico? Bueno, podría ir perfectamente, ¿no? De lo que tú te has nutrido, pues ¿para qué imaginar si ya alguien lo imaginó por ti? Eso también me parece que podría ser más que factible. Bueno, de hecho, es una de las frases célebres de Julio Verne, ¿no? Lo dice él, lo que yo imagino, algún día otros lo harán realidad. O sea, viene perfecto, viene como un guante. Decir también que el paralelismo con la novela de la Tierra a la Luna, el cañón en el que son lanzados,
tiene su vertiente en la vida real también, o por lo menos lo intentaron tener. De hecho, ahora mismo está la lanzadera Julio Verne, que está a pruebas y están trabajando en ella para intentar enviar recursos a Marte antes que los astronautas. Pero es que en la guerra de Irak existía el proyecto Babilonia. ¿Qué es el proyecto Babilonia? El proyecto Babilonia lo diseñó, bueno, estaba dentro del proyecto Babilonia un ingeniero canadiense que era Gerald Bull, que trabajaba para Saddam Hussein. ¿Qué quería? Basándose en el relato de Verne de la lanzadera espacial que hace orbitar y hace llegar a la Luna a los 3 cosmonautas en aquel momento, quería un cañón que fuera capaz de disparar desde Irak a Washington. Eso no se llevó a cabo, fue detenido, fue arrestado, bueno, y fue condenado a muerte, o bueno, de hecho fue asesinado. Pero imaginaos cómo se puede traspolar toda la obra de Verne, cómo era de visionario, que llegan a tener sus parecidos y sus símiles en la vida real, ¿no? Y de esto podríamos hablar porque la obra de Verne está llena de estas curiosidades, de estos ingenios que acaban teniendo su fruto en la realidad. ¿Y queréis hablar de otra novela? Sí, bueno, porque estamos hablando todo el rato de la Tierra a la Luna, pero él surcó también los mares, por ejemplo, con el Nautilus, con 20.000 leguas de viaje submarino, que allí aparecen también otro tipo de inventos que son apasionantes, como por ejemplo las primeras armas eléctricas que hoy conocemos como Taser y que él llamó botellas de Leyden. Una cosa de alta tecnología que, de hecho, vi un documental en el que los de Taser, la fábrica Taser, sí que reconocían que se habían basado en el invento del propio Verne para su desarrollo, pero fíjate que se está llegando al cenit del desarrollo de ese tipo de arma ahora. Claro, es que los adelantos, el tren de alta velocidad, la conquista del espacio, el mundo submarino, el viaje lunar, las armas eléctricas, la videoconferencia, internet, e incluso la silla eléctrica, donde él predijo que los reos morirían a cargo de una silla electrificada. Pero... Y una cosa que, perdona que te corte, ¿no? que te encantará a ti, que eres tan submarinista, y es que él fue el que inventó el casco con botellas de aire, como si fuera un macuto en la espalda, la tecnología de inmersión que después en 1934 lo desarrollaría el capitán Yves Le Pleu de la Armada Francesa. Bueno, Jacques Cousteau es uno de los grandes amantes que había de Julio Verne también. Y al final esa creación es la que permite al hombre bajar hacia el abismo, que eran las fosas marianas, donde bueno, pues el director de televisión, de documentales y de cine decidió bajar hasta ese lugar con un elemento creado creo que no había un órgano dentro, pero creado más o menos en visión de lo que él había hecho, ¿no? Es muy interesante porque al final los océanos es lo menos investigado que hay en el mundo. Siempre nos fijamos arriba y nunca miramos bajo nuestras aguas. No sé si por miedo o por qué, pero decidimos no investigar nuestro propio planeta y siempre decidir a mirarlo desde las alturas. Pero sí, la precisión de la investigación del mundo submarino es muy, muy interesante, sobre todo lo que sería la respiración autónoma por medio del aire comprimido y de esa forma con las botellas, ¿no? Claro. Además, imagínate en pleno siglo XIX en la Francia de esa época que casi nadie sabía nada de los océanos, casi no sabemos ahora, y casi nadie sabía nadar. Imagínate el impacto que causó 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? Por el contrario, a Julio Verne sí que le encantaba navegar y así lo plasmaba en sus novelas, ¿no? Él, recordemos que, bueno, en Vigo hay una estatua de Julio Verne, porque él llegó con su San Michel 3 a Vigo, paró allí, fondeó y estuvo por allí por las costas gallegas. En 20.000 leguas de viaje submarino recordemos también que hay un capítulo que se llama La Ría de Vigo y el Nautilus fondea cerca de la capital gallega. O sea, hasta ese punto, todos sus viajes y sus experiencias él también las plasmaba en sus novelas
O al revés, igual él también intentaba un poco alcanzar esa vida que llevaban sus personajes, sus protagonistas, ¿no? Tan apasionante. O sea, lo de Julio Verne es que yo creo que no tiene parangón, verdaderamente. Y los grandes oceanógrafos son franceses. Entonces, exacto, sí. Bueno, a mí me parece que es maravilloso. Esto es como el viaje al centro de la Tierra. Entonces, claro, viajar al centro de la Tierra, donde aparece pues un mundo que hay oculto. Cierto es que no sabemos si existirá la Tierra hueca o no. Obviamente creemos, ¿no?, con todos los datos científicos, que no, porque es 6.000 grados, eso es una locura, ¿no?, lo que alcanzaría allí. Pero claro, decir, ¿y por qué sueña con la Tierra hueca o alcanzar ese mundo subterráneo? Fíjate, esa novela se publica en 1864, pues en 1868 Marcelino Sáenz de Autuola descubre Altamira, y es donde está más o menos su publicación con la fiebre después de la gran expo que hay en París, que se basa sobre todo en la prehistoria, en buscar el centro de la Tierra y buscar las cavidades y las cuevas. Claro, el que entra a una cueva llega a un lugar oscuro que no sabe dónde se va a dirigir, no sabe si hacia arriba, hacia abajo, y por qué no, el que conduce, esto es como la mitología, ¿no?, el que conduce esos lugares subterráneos puede llegar a un mundo paralelo como sería esa laguna Estigia. ¿Y él por qué no soñar? Decir, bueno, ¿y si realmente esa mitología era real y hay algo dentro de la Tierra? Bueno, pues realmente es el mundo de los espíritus. Se conoce como el centro de la Tierra, el mundo de las cavernas, donde aparecen los espíritus animales, sobre todo. Y esa mentalidad es muy interesante en el boom que había en aquella época de descubrir la prehistoria. Pero él siempre busca una explicación científica para todo, porque, por ejemplo, en la novela de la Isla Misteriosa, llegan a un lugar en el que de repente aparece comida, aparece todo lo que van necesitando. Los que llegan a esa isla misteriosa lo van encontrando, aparece como por arte de magia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos. Entonces, lejos de desarrollar esto como una posible divinidad que les da todo lo que necesitan, él lo explica con una clase de energía que a día de hoy se está desarrollando y que le queda muchísimo por delante, que es la energía hidráulica, la energía atómica de hidrógeno y de agua salada, ¿no? Entonces, por una especie de electrolisis, él crea todo lo que van necesitando, ¿no? Es decir, que a lo mejor sí que le gustaba mucho ese mundo de lo chamánico, quizá, por ejemplo, ¿no? Con todo lo que estás contando del descubrimiento de Altamira. Pero él siempre trata, como buen científico, de encontrarle una explicación o de crearla, al menos. Sí, bueno, de hecho tenemos ahí una novela no tan conocida de Julio Verne como es El Castillo de los Cárpatos, en la que básicamente la novela se resuelve con lo que dice Silvia, ¿no? Empieza como un cuento de fantasmas, como una novela, quizás sea de las más paranormales que tiene Verne, pero acaba descubriéndose, aquí vamos a hacer spoilers de la obra de Verne, es inevitable, bueno, pero acaba descubriéndose que la mujer fantasma, la dama de blanco del Castillo de los Cárpatos, no es otra cosa que un holograma con un dispositivo sonoro que causa la voz. Es decir, Julio Verne, en esa novela ya, inventó el cine 10 años antes de que se llegara a hacer realidad, y el cine sonoro 40 años antes. Es brutal. Es decir, todo tenía, como bien dice Silvia, él intentaba dentro de esa fantasía buscar una explicación científica y empírica para todo. A veces lo conseguía, a veces no, pero sí que era su base primordial para trabajar en sus novelas. Pues esa base es muy interesante porque, por ejemplo, la novela Ante la bandera, que él habla también de esa posible bomba atómica, bueno, de ese desarrollo que hay, él habla de una zona de piratas en el Caribe donde desaparecen diferentes barcos, que es lo que conoceríamos hoy como el Triángulo de las Bermudas. Y él basa una de las explicaciones en que hay un volcán subterráneo sumergido en las profundidades de las aguas que lo que hace es como engullir las embarcaciones. Bueno, una de las teorías que hay a día de hoy de por qué el Triángulo de las Bermudas ocurren esos fenómenos extraños de desapariciones es la posibilidad de movimientos de volcanes subterráneos, volcanes en el fondo marino,
que puedan emitir o diferentes erupciones, o como sea, y que pueda hacer desaparecer las embarcaciones. Así que realmente tampoco va nada desencaminado, ¿eh? ¿Qué os parece? ¿La conocéis esa, ante la bandera? No. ¿No? La Yo verdad se me esta da un la poco había así. escuchado, pero no, evidentemente no la he leído. Bueno, Pero tienes bueno, la fantasía del Doctor Ox, que lo Vaya. que hace es el dominio mental, donde aparece un científico que se va a una ciudad, no me acuerdo si era Bélgica, donde empieza a instalar farolas, empieza a generar unos sistemas eléctricos también, con gas, etcétera, y al final lo que él consigue es que los habitantes se vuelvan violentos sin ser conscientes del dominio mental, de que les están dominando y les están lavando el cerebro para llegar a esas situaciones. No lo sé, 500 millas de la Begún, donde de la pregunta. hay Ese es tremendo, la ¿eh? Alemania racista, supremacista que quiere conquistar Estados Unidos, armas de destrucción masiva. ¡Wow! Gases tóxicos, Que luego aparece misiles. en los 30, a los 40, ¿eh? Y en las 500 millones de la Begún, como bien has dicho, está el paralelismo con el Dr. Schulz y Adolf Hitler. Es decir, Hombre, claro. es que prácticamente lo calca. Los Es gases increíble. tóxicos, es que lo acaba de decir además Silvia, las armas masivas, la Sí, supremacía. sí. Bueno, pues está aventurándose, obviamente, esa Segunda Guerra Mundial, pero al ejército nazi con esas atrocidades que hacían a gran escala. Mm. Y si realmente ellos leyeron esta novela y se pasaron esa especie de... ¿Por qué? ¿Por qué no? Dice, bueno, pues esto se buscaba la muerte de esta forma, ¿por qué no buscar nosotros diferentes experimentos? Entonces Claro, estamos viviendo la- en un escenario creado por Julio Verne, pero a día de hoy incluso, porque Sí, todo sí. es fruto de esta época. Dominio mental, por ejemplo. Dominio mental, a día de hoy, a nivel económico-político, funciona perfectamente. Eso lo explica muy bien en una de las novelas, creo que fue la primera que hizo y que no se editó hasta el 94, no sé si lo sabéis. Su tataranieto fue el que editó esa novela, El París en el siglo XX. Lo habla y lo deja muy claro. Esa novela no le gustó a su editor, que poco hemos hablado de él y la importancia que tiene Pierre-Jules Hetzel, que fue su padre literario prácticamente, ¿no? Fue el único que confió en él cuando nadie lo hacía. Y fue el primero en publicar dentro de ese magazine, ¿no? No recuerdo ahora cómo se llamaba, algo así como la de científico y educativo, algo así, una cosa así se llamaba el magazine que tenía. Y ahí incluyó su primera publicación de Julio Verne dentro de esos viajes extraordinarios, que fueron las 5 semanas en globo. Manuscrito que tuvo que corregir a petición del mismo Hetzel porque no le gustaba lo que había escrito al principio. Pero sí que es cierto que ostras, esto que habéis dicho de que las obras de Verne como precedente de las cosas que pueden suceder ahora, es más fácil verlo a toro pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que me pone los pelos de punta pensar esto que has dicho, Nacho, del tema del nacionalsocialismo y el precedente de Julio Verne y fijarse en sus obras. La verdad es que es aterrador, ¿eh? En esa obra de la que hablabas, de París en el siglo XX, sí que él refleja una sociedad, creo que está situada en los años 60, en la que habla de los últimos días del papel, que va a desaparecer el papel, porque habla de una especie de fax, o un invento parecido entre el fax e Internet, ¿no? Por el que la otra persona al otro lado del Pacífico, por ejemplo, puede recibir imágenes, que eso en aquel momento era impensable, imágenes o cualquier escrito que pudieras enviar, pero es que no solo vaticina esto, sino que además dice que habrá edificios altos de cristal, coches de gasolina, un metro, que claro, él no lo llama metro, es un tren subterráneo que va surcando todo París, y que además la electricidad, que en aquel momento era algo que no estaba nada extendido, que habría electricidad en las casas y que todas las casas estarían, pues lo que conocemos ahora como domotizadas, ¿no? Es fantástica esta novela que, como tú has contado, el propio editor Hetzel la paró en su momento y no quiso editarla, no quiso que fuera pública porque decía que era aterradoramente moderna y que la gente no estaba preparada para poder imaginar una sociedad así tan
no, pues como la sensación que tenemos ahora, que las máquinas nos están haciendo todo y están ocupando el mundo. Pues en aquel momento el editor lo vio como algo muy terrorífico y que eso no podía llegar a ocurrir. Así que la prohibió. Pero el propio Verne la guardó para que en el futuro se pudiera publicar. ¿Consideráis que es el padre de la ciencia ficción? Claro. Sí, yo creo Sin que sí, duda, ¿no? sin ninguna duda, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero mira, lo que estáis diciendo, es decir, ¿y si alguien a la vez que bebe de esas novelas va creando esas novelas en la realidad? Es decir, estamos en un mundo de Verne. Durante muchos años estuvo en un mundo de Leonardo da Vinci y se sigue estando. Y sobre todo durante más de 2000 años se sigue en un mundo bíblico, donde se buscan también esas profecías, esas realidades, y se busca con la realidad de nuestro mundo, incluso se intenta vivir. Hay muchísimas comunidades, ya no solamente la Iglesia Católica, sino muchísimos puntos en el mundo donde su día a día se basa en un libro, en unos textos antiguos. O sea, que realmente no dejan de ser novelas de la antigüedad. ¿Y quién elige esto? ¿Quién orquesta toda esta realidad que estamos viviendo en base a los libros de Julio Verne? Yo creo que es fruto Esa del es la gran azar pregunta. y fruto del azar y de la curiosidad humana. Pero fíjate lo que Pero estábamos diciendo antes. si yo soy profesor de un colegio, yo haría a mis alumnos ir siempre a las fuentes que a mí me interesen. Y entonces ese grupo de 60 alumnos van a estar siempre, si lo haces bien, van a estar siempre bebiendo de esa fuente. Y luego sus hijos, tal y cual. Y ahí generas una pandemia literaria. Pero esto puede justificar los inventos, ¿no? Vale, estoy de acuerdo. Que si tu profesor te ha dicho que leas a Julio Verne, se te puedan ocurrir esas... pues el submarino, puedas desarrollar un sistema de lo que sea. Pero como hemos hablado de lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, es que ya no solo las estrategias que contaba Julio Verne se hicieron reales, sino que además los personajes también. Esa comparación que habéis comentado antes con Hitler. Es que los personajes también se han hecho reales. Esto es como... Me está recordando un poco al show de Truman, ¿no? En realidad. Vaya peliculón, ¿eh? Nautilus se hizo real, se hizo Jacques Cousteau, fue esa persona. Claro, pero ahí sí que sabemos que él era un ávido lector de Verne y que sí que se basó en ello, en sus historias, pero que cosas que no son materiales puedan estar ocurriendo tal y como las predijo, me parece... Alucinante. Claro, sí, es cierto. Es que ahí tienes la doble moneda, ¿no? Una, la causalidad o casualidad, donde eso se convierte en realidad, y luego la gente que bebe de esa novela. Por ejemplo, ocurre muchas veces con los grandes asesinos, que han leído una novela antigua o un libro de la infancia y se basan para asesinar de esa forma, como los juegos también. Al final, todo lo que nos marca desde nuestra infancia o ya sea en la madurez, porque esto realmente alguien puede coger ahora mismo, los libros de Verne, que son muy, muy fáciles de lectura y es muy amena, además se leen bastante ligeros, pues igual les impacta con 50 años y empiezan a cambiar, pueden cambiarte tu vida y pueden hacerte cambiar tu día a día, este tipo de escritores, sin duda. No, claro, bueno, de hecho, a ver, las novelas de Julio Verne, desde ese punto y desde ese prisma, son iniciáticas todas. O sea, todas te hablan de una epopeya, todas te hablan... Bueno, menos en esa segunda etapa, ¿no? Que le entra un poco la etapa del pesimismo, le llaman sus biógrafos, pero sí que es cierto que todas las primeras novelas te hacen soñar. Son, bueno, como ya he dicho, iniciáticas y, como tú bien dices, inspiradoras. O sea, es decir, todo te lleva a querer proyectarte, a querer crecer, a querer ser alguien que en ese momento no eres, y todo eso lo consigue Julio Verne a través de su prosa. Y es verdad que claro, que influye en pleno siglo XXI Julio Verne. Yo creo que sigue influyendo. Pensemos que él, 100 años antes de que siquiera se pensara, ya habló de una posible extinción por meteoritos, con un impacto en la Tierra, en el eterno Adán. Es decir, ya en esa misma novela coqueteaba con la posibilidad de que ya hubiera habido civilizaciones humanas pasadas en la misma Tierra. Él mismo en ese libro, en esa novela, nombra la Atlántida de una manera en la que no lo hacía Platón. Es decir,
¿Inspiradoras a día de hoy? Sí, yo creo que sí, por supuesto. ¿Influyentes? Claro, evidentemente. Hablando de esas etapas que estás comentando, es cierto que hay una primera que utiliza la tecnología y todos los inventos como algo que va a hacer desarrollar la sociedad de una forma positiva, que ayuda al ser humano a ser mejor, a explorar, a tener más conocimiento sobre el propio planeta en el que vivimos e incluso el espacio, ¿no? Todo lo que nos rodea. Pero a partir de 1886, él recibe, una noche vuelve a su casa y sin venir a cuento le disparan en la rodilla, y era su propio sobrino con el que, bueno, no había tenido ningún problema, pero creo que tenía algún problema mental el propio sobrino. Y entonces, a raíz de ahí, y que apenas 3 o 4 días después de este suceso su editor muere, se produce un cambio muchísimo más negativo, el periodo de oscuridad que se llama, en el que esa tecnología ya tiene unos tintes cada vez más negativos. Aparece por primera vez un villano que infunda el terror, que es el que estábamos hablando antes, Robur el Conquistador, ¿no? Con ese albatros, una nave que surca los cielos para controlar a todo el mundo, porque se han reído de él con sus aventuras que ha contado, y entonces quiere hacer demostrar a todo el mundo que sí que es posible lo que él ha querido hacer, ¿no? Entonces sí que estamos viendo esta evolución del propio Verne, y que deberíamos preocuparnos si nosotros estamos viviendo en un mundo basado en las aventuras de Julio Verne. Claro, cada vez vamos a ir a peor, porque sí que estamos llegando a ese punto en el que la máquina se está haciendo un monstruo. Lo que has comentado del sobrino es muy interesante, porque sigue siendo un enigma. Nadie sabe por qué le disparan. Creo que son 2 disparos con un revólver, uno que no aciertan y otro en la pierna izquierda, y va cojo el resto de su vida. Pero claro, dices, un sobrino que dispara 2 veces. Y ahí empieza, sí, esa época más oscura, donde se empieza a hablar también de las sociedades secretas, que él lo niega en todo momento. Él habla, bueno, la gente empieza a hablar de la sociedad secreta de la niebla, o la sociedad secreta angélica, que es como se conoce. Y Alejandro Dumas pertenecía a ella. Y al final era un lugar donde se podían desarrollar las diferentes visiones, donde bebían también de fuentes un tanto de la masonería. Otros hablan de las Rosacruces. Algún día hablaremos de los Rosacruces, que era esa cruz que estaba recogida con una guirnalda de rosas. Y es una sociedad que se funda por Gibb, que es un impresor francés, en el siglo XVI. Y ahí pertenece Cervantes, Goethe, Alighieri, Barres. Aparecen un sinfín de esas grandes mentes creadoras de aquella época. Hombre, Cervantes obviamente es una mente maravillosamente creadora. Y sobre todo porque se valora el arte, la literatura, la ciencia, pero sí que tiene esa tilde de los comienzos y de los principios de la masonería. En estas sociedades secretas, aunque bueno, la masonería no es una sociedad secreta, porque realmente conocemos prácticamente todo. Tenemos que hacer algún día programas. Hay una serie muy interesante, ¿no?, sobre ello. Cada uno tiene diferentes métodos de estudio, metodologías de libros con los que se van nutriendo, ¿no? La Iglesia Católica se nutre con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, pues hay otras sociedades que buscan otro tipo de sustento. Bueno, pues aquí estudiaban un extraño libro que era El sueño de Polífilo. Es una obra de un monje dominico, de Francesco Colonna, en 1499, y es un libro que es bastante complejo, además de la lectura, porque está en latín, griego, hebreo y lombardo, y se basa en las cuestiones eróticas y esotéricas. Esto ya en el Renacimiento es un claro ejemplo. Esas sociedades que buscan el erotismo también, como los adamitas, como otros también que comienzan en el siglo I, de que el mundo erótico y ese bestiario es muy importante. El otro día
Silvia, cuando estábamos en la zona de la Catedral de Valencia, de la Lonja de Valencia, veías un lugar de comienzos del siglo XV, 1400, muy poquito, con esos desnudos tan naturales y tan normalizados para estar en las fachadas más relevantes, más importantes que había en aquel momento, esas bestias de diferentes cabezas, esos sueños casi del Bosco plasmados en lo que es la escultura, pero como la desnudez, había unos momentos tremendos de dos personas, fíjate, en un lugar santo, dos personas que estaban siendo masturbadas con dos cubos abajo por una persona central. Claro, para ellos estaba normalizado y naturalizado también todo esto de la sexualidad y del erotismo. Es que en el mundo actual... Pero no en todos los estamentos. No, claro, pero es que donde estamos en un mundo profundamente católico. Lo que ahora también se huye de ello. Claro, es que todo cambia. Y cambia además en muy poco tiempo. Y de forma muy radical. Pero bueno, dentro de esta sociedad secreta, de la sociedad secreta de la niebla, también se habla de esa vuelta al mundo en 80 días, donde Phileas Fogg es niebla. Y realmente él pertenece a una sociedad, que la sociedad es el Reform Club, que es el RC, que es la Rosa Cruz. Entonces, bueno, el que quiere encontrar también, el que busca encuentra. Y al final, bueno, pues son de ese tipo de cuestiones que, claro, de pronto su gran novela, que sea El hombre de la niebla, y que tanto hablen de esa sociedad de la niebla, que le ha podido ilustrar, que le ha podido ayudar, porque decían que incluso Alejandro Dumas fue su maestro y aquí en este caso Julio Verne sería un iniciado dentro de este tipo de secta. Al final no dejan de ser sectas. Es interesante hablar de los grupos secretos porque las personas de otro tiempo bebían muchísimo de estos grupos, desde la música y sobre todo la música del grupo de la cultura y de la ciencia. Lógicamente la ciencia es los que más preguntas se hacen y cuantas más preguntas se hacen, pues más se suelen desviar de la línea convencional. ¿Qué opináis? Sí, la verdad que esto que comentas de las sociedades secretas, ¿no? Hay una leyenda urbana también que no sé si la conocerás, que es que decían que su sobrino, Gastón, era su sobrino preferido. El del disparo. El que le disparó, el que le pegó 2 tiros. Pues menos mal, ¿no? Sí, bueno, tenía la versión oficial, digamos, que dice que tenía problemas mentales. Y bueno, a ver, tenemos que quedarnos con esa. Él fue ingresado en un psiquiátrico en Luxemburgo, creo, al poco tiempo de cometer el crimen contra su tío. Pero hay otra versión. Esto de que los sobrinos favoritos jueguen con armas. Sí, claro, a ver. Da igual, quien juegue con armas, da igual que no sea tu sobrino, es peligroso. Ajá. Pero sí que es cierto que hay una vertiente más oscura, ¿no? Más mística, que dice que su sobrino fue enviado por una de estas sociedades secretas a las que pertenecía Verne como represalia por enseñar al mundo muchos de los conocimientos que había aprendido ahí dentro. Eso es otra posibilidad que está ahí, que puede que no sea muy veraz, pero que también navega por ese océano de incertidumbre que a veces es la vida de Julio Verne. Es que es muy interesante todo esto, ¿no? Y el acceder a ese tipo de personas sumamente eruditas que se juntan, realmente es juntarse para compartir conocimientos, compartir tesis, lecturas que ellos han tenido, bueno, pues lo que hace es que se vayan nutriendo todavía más. Yo no voy a tirar abajo absolutamente nada, ¿no? Pero me parece que hay sociedades que evolucionan muchísimo con la sabiduría que poco a poco se va inculcando y va incrementando. Y no, prefiero no meterme en este fango. Bueno, pero es que a día de hoy sí que hay grupos de este estilo, como el grupo Bilderberg, ¿no? Que son los que mueven el mundo. Es la reina Sofía está dentro de este grupo. Bueno, si te oyese ahora Jaime estaría encantado. Vale, déjame hablar. Muchísimos banqueros, la gente que en realidad tiene el poder, ¿no? de influir en los gobiernos, sí que forman parte de este tipo de clubs o de grupos que en realidad no es que tengan
algo esotérico, No. sino que, como tú estás diciendo, lo que hacen es compartir informaciones conocimiento, el poder. y favorecer que funcionen unas cosas u otras o se hagan conocer unas cosas u otras. Conocimiento no significa que sea la persona más inteligente de todas, sino el conocimiento es saber, por ejemplo, el espionaje es conocimiento, de saber lo que hace la mano izquierda, que también lo sepa un poco la derecha. Pero sí, realmente siempre han existido este tipo de grupos que tienen la capacidad. Yo siempre digo que el político no es el que mueve un país, ¿no? El que mueve un país son los que tienen el poder, que sobre todo el poder económico. Esos son los que colocan también a los políticos en el poder en según qué momentos y en según qué países y estamentos. Así que, bueno, el político no es el poseedor de la verdad. Yo no sé si a un político le dirían, a un presidente de Estados Unidos, si él sabrían, no es que van pasando cada 4 años, si ellos sabrían si existe vida inteligente o no. Yo creo que son cosas que les ocultarían. Sí, claro, para poder ¿Para qué se lo vas a decir a una plausible persona que luego va a desaparecer en 4 años y va a venir otro y te va a hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Quién mató a Kennedy? Yo creo que lo deben hacer todos los presidentes conforme llegan a la Casa Blanca. Lo saben, claro que lo saben, pero no sé si se lo compartirán. Sí, claro. No, como te decía, existe el área, ¿qué hay en el área 51? Tampoco lo compartirán, ¿no? Es para que se puedan acoger, como bien he dicho, a eso, a la negación plausible. Oye, yo no lo sé, no tengo que mentir. Luego hay presidentes que sí, que se agarran poco a poco a la sabiduría. Oye, ¿y vas a comentar también algo de la tumba de Julio Verne? Muy interesante el mausoleo. Ah, bueno, el mausoleo que tiene en Amiens, Julio Verne, es espectacular. Para el que no lo haya visto, invito a que busque fotos en Google y vea el sepulcro de Julio Verne, porque es una oda total, bajo mi humilde punto de vista, a la resurrección. Está él como rompiendo la lápida y saliendo con una mano extendida hacia el cielo, ¿no? Todo creo, si no me equivoco, que está hecho en mármol, si no me equivoco. Sí. ¿Vale? Pero hay muchas curiosidades también sobre la tumba de Julio Verne, ¿no? Creo que JJ Benítez incluso tiene un libro en el que habla mucho y muy profundamente de las incógnitas y secretos que guarda ese sepulcro. Pero hay uno muy chulo que me parece curioso, ¿no? Como anécdota, que buscando esa inmortalidad, ¿no? que Julio Verne nombró muchas veces, sobre todo cuando hablaba con su amigo Alejandro Dumas hijo, ¿no? Tenían siempre en esa conversación aquello de la inmortalidad y la eterna juventud, ¿no? Es aquello como que postergar en el tiempo para siempre. Pues el paralelismo con su sepulcro se cumple cuando en el solsticio de verano proyecta una sombra el sol sobre la mano y la sombra tapa las fechas de nacimiento y de la muerte de Julio Verne. Me parece cuanto menos curioso y una anécdota muy bonita para añadir un poco más de condimento a este misticismo que envuelve toda la vida, incluso la muerte de Julio Verne. Sobre la tumba mausoleo de Julio Verne es muy interesante. Hace poco hice un programa un corte así en iVoox, plus el que tenemos para fans, sobre las máscaras mortuorias, que es el rostro de la muerte. El rostro que emerge desde las tumbas, desde ese inframundo, que además él aparece revestido con una tela blanca. Es su rostro. A él hicieron una máscara mortuoria y lo que hacen en esos rostros es poder generar sonrisa, poder generar ojos. Y si le ponen ojos, le generan vida a ese rostro difunto, a ese rostro muerto. Y lo que estamos viendo es el último estertor de Julio Verne, transformado en máscara, pero devolviéndole la vida, poniéndole esos ojos y esa forma también en la boca. Estamos en ese cementerio de la Madeleine, pero hay temas bastante interesantes, no solamente esa persona con el sudario, ¿no?, que está emergiendo desde la tierra, sino que está lleno de símbolos y de pistas. Y aquí la simbología es muy interesante, porque es como si él hubiese querido dejar un mensaje desde época cuando él fallece. Él diseña su propia tumba, él dice cómo quiere que sea absolutamente todo, hasta el epitafio, que por cierto el epitafio que dice hacia la inmortalidad y eterna juventud, nunca se llega a escribir esa frase en la tumba. Bueno, pues detrás, en la parte trasera de la lápida, donde aparece el nombre, aparece la inscripción y aparecen las fechas de nacimiento y muerte,
hay una serie de símbolos. Claro, dices, la simbología, estamos en esa época del romanticismo más absoluto, donde tiene que existir también esa serie de mensajes secretos, y como no, él no se iba a marchar sin dejar mensajes secretos en una tumba, y más en los momentos de su muerte. Pero sí que se dieron cuenta unos estudiosos, profesores de arqueología de una universidad, científicos, de que había un patrón exacto en estos símbolos, un patrón que se iba repitiendo. Y al final lo que realizan es que es un algoritmo y hay un acertijo. Lo meten dentro de ordenadores. Pues este algoritmo y acertijo da una ubicación. Es como si estuviese el tesoro de Julio Verne, la isla del tesoro guardada, custodiase algo. El último mensaje de Verne, que él igual pensaría que nunca nadie lo descifraría, ¿o sí? Bueno, pues este grupo de expertos en la universidad les lleva hasta un punto concreto. ¿Dónde iba a ser más que en el Pirineo francés, en Occitania? Y ahí usan drones, georradares para indagar un poco en esta tierra, y claro, en una zona boscosa, completamente con la penumbra donde no accede prácticamente la luz. Ellos empiezan a excavar y a medio metro, en ese mismo punto, se topan con una caja metálica que la sacan al exterior, y cuando la abren se dan cuenta de que hay una serie de documentos, pero que están prácticamente destrozados por la acidez del terreno, la acidez de la propia tierra, que igual no estaría bien sellada. Entonces han encontrado una cápsula del tiempo de Julio Verne, su último capricho, para que alguien pudiese descubrir ese mensaje. Bueno, pues esto es en el año 2017. A día de hoy se supone que están estudiando en un lugar con unas condiciones de temperatura óptimas y de humedad para intentar recuperar lo máximo de esos documentos. Pero claro, parece una historia perfecta, ¿no? De novela, casi como si fuese casi el Código Da Vinci. Demasiado orquestada, ¿no? Demasiado, ¿no? Demasiado. Sí. Entonces, hay una persona, un buen amigo, que es Manel Loureiro, que seguro que lo conocéis, y yo siempre recomiendo sus novelas, son fantásticas. Y él, claro, él escribe un artículo en El Mundo donde él se intenta poner en contacto con el doctor Besseler, que es el que lleva esta investigación. No lo localiza por ningún sitio, ni le responde a los emails, ni aparece en la página de los profesores titulares de la universidad, aunque puede ser estos profesores que, bueno, pues que de vez en cuando sí que desempeñan la labor de la enseñanza allí. Pero en la universidad tampoco lo conocen, ni saben quién es esta persona. Y no responden ni lo han conseguido localizar. Parece como que hay un cierto halo de falsedad o enigmático. Pero eso no quiere decir que no existan ellos. Pero desde luego fue una noticia que dio la vuelta al mundo en 2017, donde se encuentra, posiblemente fue una parafernalia muy interesante de prensa, pero claro, desde el 2017 nadie ha hablado de ello. Nadie ha hablado de que se encuentra una caja con un algoritmo que descifran de la tumba de Julio Verne y que puede encontrarse la verdad de su vida. Hay un pasaje donde cuentan que él quema muchísimos documentos suyos, que él casi como que enloquece y quema los manuscritos. Y si en vez de esos manuscritos quemados están dentro de esta caja, bueno, me parece que es una historia muy interesante, pero chirría mucho, es demasiado perfecta, y sobre todo que nadie haya indagado más, porque yo desde luego me hubiese vuelto loco sabiendo todos los días, llamando todas las semanas a este profesor a ver cómo van las investigaciones. Y al 17 ya ha llovido un poquito, pues no sabemos nada. Estoy leyendo ese artículo, sí que dice que Éluan Beauséjour es real. Es un arqueólogo de la Universidad Descartes de París, con cara, actividad en redes sociales, correo electrónico, que conduce directamente a la web de la propia Universidad Descartes. Pero efectivamente en la universidad no lo conocen, no aparece ningún profesor titular. Y además en la propia web del Explorers Club de Nueva York, que se supone que es el grupo de científicos que él lideraba y son los que encontraron esta caja de la que estás hablando, que ellos tampoco hacen ninguna referencia a la colaboración de este profesor, pero sí que está registrada la página web de este señor Beauséjour,
apenas un mes antes de este artículo, de la publicación de este artículo. Y es como si fuera una persona creada, ¿no?, en redes solamente para justificar esta historia que a lo mejor ha sido una invención literaria. Bueno, pues también formando parte de este universo Verne y siguiendo con las historias. Pero nadie ha buscado lucrarse económicamente. Entonces, por lo menos aparentemente. Entonces sí que es como decir, es otra aventura. Que no decaiga el mundo Verne. Ha pasado muchas veces el ficcionar historias. Y, bueno, el de las últimas en Twitter, ¿no? Que se hizo, me acuerdo quién fue, se hizo tan famoso con ficcionando diferentes sucesos al momento, ¿no? Que iba ese día a día en el hotel, que les robaban, asesinaban, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final fue una novela en Twitter. Bueno, pues para que no decaigan este tipo de historias. Y al final, a día de hoy, ¿cómo es tan complejo muchas veces contrastar información? Porque nos viene tal cantidad de información que se hace casi imposible diferenciar la realidad de la no realidad dentro de las noticias. Estoy viendo el sepulcro del que hablabas antes, Dani, y la verdad es que es espectacular cómo parece que rompe el mármol esta escultura del propio Verne envuelto en un sudario. Es que es mágica, desde luego es impactante. Sí, es preciosa además, pero es que es enigmática. O sea, ¿qué tipo de sepulcro más curioso, ¿no? O sea, buscando eso, yo pienso que simplemente buscaba eso, ¿no? La resurrección total, el prolongar su vida más allá de su muerte, cosa que, bajo mi opinión, yo creo que ha conseguido, ¿no? La obra de Verne sigue hoy en día tan vigente y tan viva como cuando la escribió por primera vez. Es decir, está aquí entre nosotros, forma parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestras enseñanzas. Y lo que ha hecho Verne, hay muy pocas personas que lo hayan conseguido. Esa mente tan prodigiosa que se nutría de tantos conocimientos para plasmarlos en sus obras, yo creo que pocos referentes hay en la historia de la humanidad tan claros como el de Julio Verne, ¿no? Un hombre que tristemente a todo lo que llegó a hacer no fue nunca profeta en su tierra, como se suele decir, ¿no? Y él consideraba que nunca obtuvo el reconocimiento en Francia que hubiera querido en vida. Sí que lo tuvo después, a su muerte, pero claro, él se quedó con esa espinita clavada también, ¿no? Uh-huh. Y precisamente este año se cumple el 195 aniversario de su nacimiento, que fíjate qué casualidad. 150. ¿No? 195. 195. Pues en 5 años tenemos que hacer algo, ¿eh? 195. Documental. Sí. 200 años. Una persona que nació hace 200 años y estamos hablando hoy en día de que muchos de sus inventos están en pleno desarrollo y prácticamente en pañales. Es alucinante. Hay mucha gente que lo compara con Nostradamus, pero a mí esto me parece incluso más brutal. Porque a Nostradamus al final siempre lo puedes justificar haciendo cábalas o haciendo cálculos, pero esto al final, son cosas reales. En el mundo ocurren muchísimas sucesos, ¿no? Y al final en tantos años aciertas o hay algo por lo menos. Es que él tampoco dice nada en concreto, ¿no? Sino nosotros nos tenemos que acercar con la información para dar con Nostradamus. Bueno, yo no soy fan de Nostradamus, ni muchísimo menos. Hay veces que nos dicen, tienes que hacer un programa de Nostradamus. Si es que está todo cogido con pinzas, ¿no? Lo siguiente, si no se nos va a caer aquí la historia de Nostradamus. Y también es importante que la gente sueñe. ¿Sabéis que hay una leyenda que dice que en una de las montañas de la cara oculta de la luna está inscrito su nombre y que comparte este honor con Herbert George Wells? ¿De quién? ¿El nombre de...? Los dos creadores de la ciencia ficción, en realidad. Sí. ¿Y esto quién nos No sé si es cierto, pero pues me imagino que... Los chinos. Sí, precisamente la misión Apolo estaba basada... Fue el Apolo 13, que fue el que dio la vuelta igual. Claro, si estaba basada en las historias de Verne, pues ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, él dijo... Un grafiti lunar. Él dijo que se podía dibujar en el cielo palabras. Casi como... Y hay gente que se ríe de estas cosas. No, los mensajes que ponen de publicidad en las nubes y tal y cual. Pero si él se refería a una cosa de estas, de que en el cielo se puede dibujar y se puede escribir, y entonces alguien decidió plasmar en el cielo, en un lugar del cielo. Como...
Sería la luna, ¿no? No hemos hablado de la relación de Verne con el cine, en concreto con Georges Méliès, ¿no? Que en realidad fue el creador del cine, de los efectos especiales, y fue el que llevó siempre la a luna, la gran en pantalla. el centro. No, es que efectivamente está basado en... O sea, Viaje a la luna de 1902 de Georges Méliès está basado en la obra de Verne. Hay una imagen icónica de la luna, de la ¿verdad? luna con sus dos ojos mirando, casi con un anteojo, ¿no? Bueno, Hacia otro no, lugar. yo creo que en realidad es la nave, ¿no? El módulo Luna. que se envía, que el aterriza ahí, cohete. efectivamente. Es increíble. Sí. Entonces, A mí me ha dado siempre como miedo. siempre ha habido un misterio en torno a la relación de ellos dos, porque ¿Se conocieron? sí. Bueno, no es algo que se haya probado, pero de hecho fui a un escape room aquí en Zaragoza que trata sobre esta relación. La relación entre Méliès y Verne es muy interesante lo que plantean en ese escape room. Pero bueno, habría que indagar en qué cosas son reales y qué no del viaje real a la Luna de 1968, ¿fue? ¿En el 68? ¿Y qué cosas fueron creadas por esta pareja de artistas? ¿Habéis visto un documental que hay sobre es que no recuerdo de quién es. Espérate, No me suena lo de voy a haber visto buscar. ningún docu sobre esto, pero claro, al final es el sueño de todos ellos, ¿no? Que con el viaje a la luna, pero sí, que los primeros cineastas empezaron siempre desde arriba hacia abajo, casi como la casa por el tejado, ¿no? Parece que sea de esa forma. Pero hay un documental sobre ellos. Yo sí que vi una exposición en CaixaForum, además, muy interesante, no sé si la verías tú, Silvia, donde aparecen infinidad de historias de esta creación del cine. ¿Dani? Sí, bueno, del viaje de la Tierra a la Luna tenemos ese precedente, ¿no? Que de hecho es la primera película de ciencia ficción de la historia. Pero también me gustaría pararme un momento en otra adaptación al cine muy famosa, ¿no? De hecho, es de las obras de Verne, creo que es la que más se ha adaptado, que es La Vuelta al Mundo en 80 días, de Michael Anderson, que no sé si la gente lo sabe, pero hay un detalle que damos por sentado y que no es cierto. Y es, tú piensas en Phileas Fogg y en Passepartout y se te viene a la cabeza automáticamente viajando o surcando los cielos en globo. Uh-huh. Pues eso no fue así. Eso fue un añadido de Michael Anderson a la película posterior, a la novela, evidentemente, porque en la novela de Julio Verne no se toca el globo. Phileas Fogg no viaja en globo en ningún momento. Solo se menciona en un momento muy concreto, creo que es en el capítulo 32 de la novela, cuando se quedan prácticamente tirados en su viaje de Nueva York, creo que es a Liverpool, y mencionan que podían haber atravesado el Atlántico en globo y algo así, pero Phileas Fogg no monta en globo en la Vuelta al Mundo en 80 días. Supongo que la gente, entre la adaptación al cine de Michael Anderson y la primera novela de Verne de 5 semanas en globo, que sobrevuela en África, pues se vuelve un poco loca, ¿no? Pero me parecía curioso, ¿no? Porque sí que es verdad que en el imaginario colectivo todos tenemos esa imagen de Phileas Fogg pues viajando en globo en su Vuelta al Mundo en 80 días, algo que nunca se dio en la novela de Verne. Es que para él el globo era algo realmente anticuado, porque era como surcaba los cielos su amigo Félix Nadar para hacer esas fotografías de las que hemos hablado antes, aéreas de las ciudades. Entonces era algo que no era un invento propio de sus aventuras tan futuristas, ¿no? Así que qué curioso que nunca ocurriera esto Sí. en la propia novela. Sí. ¿Has encontrado lo del docu? No lo encuentro. Bueno, pero tenemos un documental sobre ello, ¿no? Sí. Ya si lo buscamos, lo subiremos por allí, por las redes.
Mr. Cruel, ¿algo más que anotar a nuestro pequeño diario de bitácora de la literatura? Bueno, pues a ver, hemos desgranado un poco la superficie de lo que es la figura de Julio Verne, ¿no? Evidentemente se podría estar hablando horas de este personaje tan importante en nuestra cultura y en nuestra sociedad, como ya he dicho, y en nuestra historia, básicamente. Pero sí que es cierto que también me gustaría no pasar por alto que gracias a ese editor que fue su padre literario, ¿no? Que fue Pierre-Jules Hetzel, era editor también de Víctor Hugo y Balzac, tenemos que recordar, o sea, no era un don nadie, evidentemente era una persona muy importante, muy reputada, de la cual le habló Alejandro Dumas hijo en una reunión, en un encuentro que tuvieron. Gracias a él conoció a su editor y, como bien digo, padre literario, y gracias a esa apuesta personal por ese joven de 20 años llamado Julio Verne, hoy tenemos esas obras magníficas que nos hacen viajar a todos a sitios que seguramente pues muchos de nosotros no llegaremos a alcanzar, ¿no? Y claro, recordar que todo estaba estipulado, es decir, las ediciones eran en volúmenes, eran, dijéramos, fragmentadas, y a final de año, en esos fascículos de ese magazine, y a final de año se convertía en una novela entera. O sea, para que os deis cuenta de que las cosas serializadas que parecen tan del siglo XXI ya existían en el pleno siglo XIX, gracias a mentes tan prodigiosas como la de ese editor, ¿no? Hetzel y Julio Verne, que fueron capaces de llenar nuestras vidas de esas maravillas que hoy en día solo soñamos. Silvia, apuntes de última hora. Bueno, no, simplemente reflexionar sobre la pregunta que nos estábamos haciendo, ¿no? De si vivimos en un mundo hecho, creado por Verne. A mí, quizás sea masoca, pero me encantaría que esto fuera así. Es que disfrutaría la vida muchísimo más si yo en algún momento llego a enterarme de esto. Pues no cambies el motor del coche. ¿Qué? Ah, claro. Tiene que ser gasolina, ¿no? Claro. Para que sea... No, pensaba que no tenía de vapor. No, perdona. Es que estaba en dudas el otro día. Si seguimos las instrucciones de Verne, a ver. Tengo que cambiarlo cuando ya esté desarrollado el hidráulico. Se le queda mucho a todo. Claro, entonces aguantaremos con el gasolina hasta entonces y ya nos basaremos en la energía del hidrógeno para futuro. Bueno, a ver, el autobús. Bueno, me ha gustado mucho el programa. Siempre digo lo mismo. Siempre acabo diciendo lo mismo, pero la verdad es que me gustan mucho los programas que hacemos aquí en Abismo. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que a vosotros también. ¿Ponemos alguna música de salida? ¿Tú eres el maestro? Venga, vamos a poner así algo que nos pueda sonar a todos. Y los que están durmiendo, pues se despierten un momentín. Bueno, tampoco... Bueno, perdona. No nos ha sorprendido mucho. Oye, ¿nos puedes contar algo de esta música? Pero ¿por qué me metes en estos...? Porque sí. En estos embolados. El fantástico Johnny Cash es un dios de la música del siglo XX. Documentalazo, ¿eh? Suyo. Ah, no lo he visto. Muy interesante. Te encanta, Dei. A mí me encanta él. Me encanta. ¿Esto desde pequeña? Bueno, supongo que lo he ido descubriendo con los años, ¿no? Pero ha puesto banda sonora en muchos momentos de mi vida, así que... ¿Tu padre sería también muy fan de este? Seguro. Yo casi todo lo he descubierto a través de mi padre, un amante de la música y del arte. Tenéis que volver a tocar y cantar juntos, hombre. Dani, un placer. Igualmente, Nacho, Silvia, gracias. Y el placer es mío. ¿Cómo va la zona de Montserrat y todo eso? ¿Bien? Bien, bien. Ya ha refrescado, lo cual es una noticia muy buena. Estamos en mediados de octubre. ¿Ha llovido? No, todavía no, pero lloverá. Pues entonces luego a por caracoles. O setas. Un abrazo. Próximo programa. Silvia me mira diciendo de verdad. Para allá. Próximo programa. No lo sé. Hacemos algo de conspiraciones. Que tiene que venir Jaime. Que Jaime está ahora de retiro espiritual. Se ha ido. No sabe, pues que. En fin. Jaime hace cosas muy raras. Espero que este programa le hubiese gustado mucho. Seguro que encontrará algún tipo de conspiración aquí con... Bueno, ya has hablado de su tema favorito. Bueno, nos ha faltado también Caravaca, pero no ha podido... Está fuera, está de viaje.
Está de viaje, claro, yo también se lo dije ayer por la noche. Digo, oye, echamos una de Verne, y dice, estoy de viaje. Y digo, bueno, pues para más adelante. No sé a quién más le he preguntado. Ah, Rafa Balaguer también. Digo, Rafa, ¿hablamos de la Tierra Hueca? No está en Islandia. Dice, por estoy ahí. en Islandia. ¿Ves? Digo, vaya. Digo, pues ya haremos uno en la Tierra Hueca. Sí, sí. Me dice, te mando un audio. Digo, ya haremos un programa. Por cierto, los polos, también un territorio del que habla Julio Verne. ¿Los polos abismo? Los polos, el polo sur, el polo norte, siendo que en esa época prácticamente no se conocía nada sobre estas zonas. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto. ¿De qué no habló Julio Verne, no? Madre mía. De nosotros. Bueno, Dani, Bueno. un abrazo enorme. Bueno. Hasta la próxima, ¿eh? Igual. Ahora, Chao, majo. chicos. Adiós. Silvia, Ala. que hablamos ahora. Hasta la próxima semana más. Sé que está gustando mucho Expediente X. Por cierto, tenemos los premios Evox. Así que si quieren votar Abismo dentro de premios Evox 2023, aquí unos servidores más que agradecidos. Un fuerte abrazo. Yo no me había trabado todavía. Y hasta la próxima semana. Adiós. With the midnight dew, I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels.